Nos sentimos sumamente felices y honrados de que nos puedan acompañar en esta instancia. Antes de comenzar, me gustaría que mi compañero Rolando, quien va a moderar el espacio, también pueda dedicar unas palabras especiales. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Un gusto mostrarles lo que les queremos mostrar, tener a José acá y también a la gente que nos está viendo por streaming, saludarlas y muchas gracias por estar acá. Yo quería, en una nota al margen, dedicarle esto a mi abuela, Eliana Sepúlveda, que falleció hace justamente un año, dedicarle nuestro trabajo, lo que hemos hecho. Me recuerdo perfectamente que falleció el día del eclipse, un eclipse solar. Yo iba al hospital El Salvador y justo en ese momento se produce el eclipse, un momento bien especial, y ella fallece en ese momento, digamos. Así que dedicado a ella con todo mi amor y eso. Gracias, Rolo. También aprovechar de saludar y presentar a quienes conforman finalmente el equipo de cartografías de la memoria y que forman parte también esencial del desarrollo de este proyecto de página web. Rolando Durán, que me acompaña, que es arquitecto, Francisca Heise, que es historiadora del arte, yo, Karime Morales, que soy socióloga, Vicente, que está encargado del diseño, Danitza Valenzuela, la gestión cultural, también Gabriel Mérida y Amaru Fernández en la programación. Y asimismo el equipo de cartografías de la memoria, que es un poco más extenso, que se compone por Alejandro Díaz, Francisco San Martín, Camila Espejo, Jaime Navarrete, María Adazme y Pablo Seguel, quienes participaron también de una u otra forma en el desarrollo de esta página web y este archivo interactivo que les vamos a presentar el día de hoy. También aprovecho de señalar y de presentarles a quien nos acompaña el día de hoy, doctor en filosofía de la Escuela de Constanz, Alemania, investigador también del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago, José Santos Herce, quien nos va a acompañar durante la presentación y además va a abrir también el espacio con una breve reflexión en torno al valor de los estudios de la memoria en Chile y el valor también de las cartografías como un instrumento para espacializar la memoria y para abrir la reflexión, la construcción y la producción también de relatos individuales y colectivos en torno al pasado reciente en Chile. José, te doy la palabra. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Karime. Primero comentarles que conocí este proyecto de cartografías de la memoria ya hace un tiempo, a través de Facebook. No conocía entonces a ninguno de los miembros del equipo, de hecho solo a Pablo, pero me pareció fantástico y fascinante el trabajo que estaban haciendo. Y de hecho, contra mi habitual impulso, en Facebook yo nunca hago ni un comentario, pero mandé un mensaje. No sé si lo leyeron, pero fue como una reacción muy espontánea felicitándolos por el trabajo porque me pareció muy impresionante. Y entonces cuando después me contacta el Pablo y hablo con Karime y me invitan a participar de este espacio, me sentí muy halagado. Así que les agradezco muchísimo la invitación. A participar de alguna manera de esta iniciativa. Aprovecho a decir que lo que ustedes necesiten, estoy a su disposición. Y voy a hacer un breve comentario. Me hice algunos apuntes aquí, así que voy a ir leyendo y comentando. Es breve, así que no se asusten. Es verdad que tengo como formación la filosofía y los filósofos tienden a ser un poco lateros, pero intentaré evitarlo a toda costa. Me voy a basar para hacer mi comentario, voy a basarme en un pequeño párrafo que forma parte de este libro, que me pareció fascinante, el párrafo. Y lo voy a leer, son dos frases, ¿no? Pero lo voy a leer y luego voy a ir atendiendo a ciertas resonancias y a ciertos rebotes que ocurren a partir de ese párrafo.
no sé ni siquiera quién es el autor, porque es una del párrafo, porque en realidad no traté de ver, pero parece que es como una autoría colectiva, lo cual me pareció más fascinante. Dice así: los mapas son una invitación a visitar las memorias de lo posible, a narrar el espacio y a localizar la historia. Memorias personales y colectivas que se pueden reunir, cotejar y visualizar en un espacio común y al mismo tiempo ser una representación coreogeográfica de momentos convulsos de nuestra historia reciente que sin duda nos interpelan a pensar desde nuestro presente el porvenir. Este párrafo es de esos que nos encantan a los filósofos, porque está, la palabra me parece muy interesante, porque está preñado, ¿ya? Está lleno de temas, de discursos que dan pie a la reflexión. Entonces me voy a detener solo en 3 temas, aunque aquí hay 20, ¿ya? Lo primero, comenzaré por la primera afirmación, que es en sí muy sorprendente. Los mapas son una invitación. Esto, por supuesto, es una provocación. Es decir, eso ya es una provocación. Una provocación para el espectador, para aquel que enfrenta, que mira el mapa. Si es una invitación, entonces el objetivo del mapa es que este sujeto que está parado afuera entre, ingrese. Como cuando se invita a cenar o a una fiesta. El mapa sería un pásale, entra con confianza. Funciona así como un comité de bienvenida, pero sobre todo como un umbral que nos permite pasar desde el afuera hacia un adentro. Podemos entonces ingresar al mundo del mapa, internarnos en el universo allí representado. La invitación, sin embargo, como toda invitación, no es a hacer cualquier cosa, sino que está claramente dirigida. El mapa, nos dice la frase del libro, invita a visitar, a narrar, a localizar. 3 acciones muy concretas que, aunque parecen delimitar el ámbito de actividad, en realidad lo abren. No se trata de visitar cualquier lugar, sino de visitar las memorias de lo posible. Tampoco se trata de narrar cualquier cosa, sino de narrar el espacio. Ni de localizar lo que sea, sino que de localizar la historia. Podríamos preguntarnos, ¿qué podría significar visitar las memorias de lo posible, narrar el espacio y localizar la historia? Sobre cada una de estas invitaciones podríamos extendernos infinitamente. Por ahora solo quisiera insinuar lo maravillosamente contradictoria y estimulante que suena la posibilidad de visitar las memorias de lo posible. La frase en sí contiene una paradoja magnífica. Las memorias aluden a lo pasado, a lo que ya fue, pero aquí no se trata de cualquier memoria, sino que memorias de lo posible. Hay que notar que no dice memorias posibles, sino de lo posible. Allí, por lo tanto, junto con referir a lo que puede haber sido, a lo que tal vez ocurrió, se hace un guiño a lo que podría ocurrir. De allí un pasado con visos, con olor a futuro, que hace dislocar el lenguaje. Son solo 2 páginas, así que un poquito más. La segunda alusión que me permito comentar es cuando en la frase 2 del antes citado párrafo se habla de representación coreogeográfica de momentos. La cuestión de las representaciones es algo que me parece central. A raíz de una influencia claramente kantiana, pero algo deformada, tiendo a pensar que en realidad lo único que tenemos son representaciones, que vivimos en y de representaciones que asumimos acrítica y tranquilizadoramente como si fueran la realidad. La realidad, sin embargo, es que esa que se escribe con mayúscula y se parece demasiado a la verdad, nunca es asequible en sí, solo tenemos representaciones. Es por eso que creo que las representaciones deben ser reivindicadas como nuestro acceso a la realidad. Pero representaciones debe conjugarse en plural, muchas representaciones, diversas, complementarias, incluso contradictorias. La frase alude a los mapas como representación de momentos. La historia como disciplina es la que se ha adueñado tradicionalmente del derecho a representar momentos. En algún sentido, el gesto de relatar lo acontecido no es más que representar verbal o escrituralmente momentos.
Se propone aquí una representación gráfica de momentos. La tarea parece difícil, sobre todo si se busca representar diversos momentos en un solo mapa. Más difícil aún se hace si la representación de momentos es coreogeográfica, como se dice, porque los momentos están articulados, organizados, están en movimiento. ¿Cómo dibujar en un mapa el movimiento? Las flechas. Aparecen entonces las flechas denotando movimientos como si se tratara del dibujo de una coreografía. Recuerdo los mapas en los que se presentan las batallas, con ejércitos moviéndose en una y otra dirección, pero también los dibujos de danzas o incluso los de las formas en las artes marciales. Y los mapas ahí están llenos de flechas, me encantó. En tercer lugar y por último, me permito detenerme en la frase nuestra historia reciente, que sin duda nos interpela a pensar desde nuestro presente el porvenir. Esa frase condensa una visión acerca de la historia que permite entender el sentido de volver sobre nuestro pasado reciente. Es evidente que la representación que tengamos de lo que somos depende en gran medida de la que hagamos de nuestro pasado. Nos vemos de cierta manera, pues tenemos un relato que nos configura como individuos, pero también como país. En dicho relato, el pasado es el vector central. Somos, parafraseando a Sartre, lo que hemos sido. Nos vemos a nosotros mismos de acuerdo con la manera en que explicamos el trayecto que nos ha llevado hasta acá. El pasado, la representación del pasado, por lo tanto, no es solo un divertimento para expertos, es un elemento constitutivo de lo que somos. No es el presente, sin embargo, lo que está en juego aquí, en esta frase. Como bien dice la frase citada, de lo que se trata es del porvenir. Las alternativas del futuro están enmarcadas en la representación que tengamos del presente. Nuestras posibilidades dependen de lo que seamos hoy, de lo que pensamos que somos. Es la representación del presente la que abre y a la vez cierra alternativas futuras. Esa representación que depende de la que tengamos de nuestro pasado es la que enmarca el sueño de mundos posibles. En la vuelta sobre el pasado no solo se juega el presente, se juega sobre todo el futuro. El proyecto que se presenta adquiere entonces la mayor de las importancias. Es la posibilidad de lo que podemos llegar a ser, lo que encontraremos en su base. Estos jóvenes investigadores nos dan la posibilidad de reconfigurar nuestro pasado, de rearticular nuestro presente y de proyectar nuestro futuro. Muchas gracias, José. Bueno, además de agradecer las palabras y la reflexión de José, y además que se haya sumado deseoso de estar en este espacio, que nosotros de verdad de corazón lo agradecemos, considero que es sumamente importante también relevar esta reflexión en torno al contexto sociopolítico que estamos viviendo ahora, donde hay muchos discursos negacionistas que han ido avanzando en nuestro país y que buscan precisamente borrar estos espacios materiales, estos espacios simbólicos, discursivos, que hemos ganado a pulso también en este acto de recordar. Y me parece interesante poner el punto ahí y que nos llevemos un poco también esa reflexión junto a nosotros. Bueno, nosotros queremos invitarlos precisamente en este momento a hacer el recorrido por nuestra página web, que está acá, nuestra linda página web. Gracias. Ya, gracias. Bueno, esta es nuestra página. Ahí podemos ver en nuestra noticia el lanzamiento justamente del archivo interactivo de cartografías de la memoria. Este es el inicio. Cuando ustedes bajan van a encontrar noticias respecto a nuestro equipo de trabajo y van a encontrar también una bitácora, que es donde van a poder ingresar también a cuáles son los proyectos o las actividades que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestros trabajos que hemos realizado en torno a la excárcel, nuestras reuniones que hemos tenido con distintas figuras también en el ámbito de lo político, como por ejemplo con la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, espacios que hemos desarrollado con un enfoque participativo y un enfoque territorial, como por ejemplo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y distintos espacios también fuera de lo académico,
como por ejemplo dar charlas o conversatorios en colegios, donde se nos ha solicitado que asistamos, o espacios también de intervención en la calle, como lo que realizamos en un acto conmemorativo también para el 11 de septiembre, donde se produjo una instancia sumamente interesante que fue presentar la cartografía del golpe a la moneda y ver cómo quienes asistían justamente a este acto conmemorativo dialogaban con esta cartografía, tal como decía José, se sentían invitados por esta cartografía y la intervenían y comenzaban a construir sus propios relatos en torno a ella. Acá en Somos, ustedes van a poder ver también quiénes conforman este equipo, que además de resaltar que somos un grupo enorme de personas de un corazón muy destacable, podemos decir también que somos un equipo de investigación transdisciplinario. Eso significa que nuestras distintas disciplinas han ingresado en una convergencia, en un diálogo, para poder construir un lenguaje cartográfico único, un trabajo de investigación, un trabajo metodológico que nos lleva a una expresión nueva también, que es cómo trabajamos la memoria desde las cartografías, no solamente como un instrumento metodológico, sino que además también como un archivo que se va construyendo en conjunto con otros. Eso es parte esencial también de la manera en que nos componemos como equipo de trabajo y por eso es destacable que José señala no hay autor, por ejemplo, del texto, porque es justamente eso lo que buscamos hacer, es un trabajo colaborativo, es un espacio transversal y transdisciplinar. Ahí, Rolo, si quieres ir interrumpiéndome, si se me olvida algo. Bueno, acá tenemos el espacio de las publicaciones. Acá lo que ustedes van a encontrar es justamente el trabajo que nosotros realizamos y que está acá en formato libro, que es el proyecto Fondar que nos adjudicamos en 2019, Utopía y Terror en Santiago de Chile, 1970-1976. Este trabajo ustedes pueden descargarlo, compone 9 mapas de distintos hitos históricos que fuimos desarrollando y cartografiando. Lo interesante tanto de este trabajo como de esta plataforma es que es el punto de partida para un trabajo mayor. Es el punto de partida que nos permite también desafiarnos a nosotros como equipo de investigación y proyectar también nuestro trabajo mucho más allá de lo que ya hemos logrado. Lo lindo de esto, o de este archivo interactivo, además de que la gente pueda acceder a él, es que también pueden dialogar con el trabajo que hemos realizado. Y para ese diálogo es justamente interesante esta parte, que es donde pueden contactar con nosotros y además también escribir mensajes, como por ejemplo, yo estuve ahí, o eso tal vez no ocurrió así, o mi testimonio importa por esto, que son mensajes que nosotros hemos recibido durante este tiempo en distintas plataformas, ya sea Facebook, ya sea Instagram, y es importante generar el espacio también donde la gente sienta que puede ser parte de esta investigación y que nos pertenece finalmente a todos. Y la parte más importante justamente es la cartografía de la que nos va a hablar también Rolando. Lo importante de este trabajo o el objetivo de este proyecto es justamente difundir nuestro trabajo como cartografías de la memoria, pero también poner en valor este ejercicio de visualización cartográfica de las memorias recientes de Chile. Es poner en valor de qué manera se puede reconstruir el pasado o abrir la discusión y las producciones de relatos individuales y colectivos en torno a nuestro pasado reciente. Y ese también siempre es un poco nuestro enfoque, el generar aperturas, ¿verdad? Generar aperturas, generar diálogos, generar invitaciones para poder construir en conjunto un relato colectivo en torno a nuestro pasado histórico y político. Bueno, como les decía Karime, esta es nuestra página web, ¿no? Esta página web se compone básicamente de 2 medios de visualización de nuestro trabajo. La página propiamente tal, ¿no? Que es lo que les acabamos de mostrar Karime, y una aplicación
que nos va a permitir, ¿no? Que le va a permitir a cada uno de ustedes recorrer, visualizar individualmente un relato colectivo. Entonces, esto es lo interesante que tiene. Vamos a poder meternos ahí en capas de información abundantes con las que podamos ver este gran marco de acontecimientos que ocurrió en nuestro pasado reciente, ¿no? Y esto es lo que yo les quiero mostrar ahora. Además, quiero indicarles que es súper interesante esta metodología de recorrer la historia, porque aquí podemos, nos sirve para eso, ¿no? Nos sirve por un lado para geolocalizar, mostrar, visualizar, representar, pero al mismo tiempo archivar, ¿no? O sea, nosotros lo que les vamos a estar mostrando acá, y es una ventana que estamos desarrollando para nuestra aplicación, es un archivo geolocalizado que te referencia a esas fuentes, ¿no? Esas fuentes que pueden ser tan diferentes, ¿no? Pueden ser testimonios, ¿no? Alguien que nos contacte, que nos dice, chiquillos, esto no sucedió así. Me recuerdo cuando una vez estábamos justamente en una actividad en Cerrillos, Maipú, y Javier Bertín, que está acá, y le agradezco por venir, nos dice, esto no ocurrió exactamente así como ustedes dicen, no ocurrió exactamente como estaban las fuentes, ocurrió de otra manera. Y nosotros tuvimos que revisitar todo el marco de investigaciones que teníamos, todo el marco de referencia, revisitarlo a través de un testimonio. Entonces, nosotros vamos a poder recopilar, ¿no? Archivar, sistematizar esos testimonios también mediante estos instrumentos tecnológicos. Eso nos interesa mucho. Y, por supuesto, vamos a poder ampliar con el tiempo los medios que tenemos para hacerlo, ¿no? Porque podemos ir desde, ¿no? La visualización en la casa propiamente tal, hasta poner códigos QR en lugares determinados para poder visualizar justamente esta plataforma, hacer interacciones a través de estas, no me acuerdo cómo se llaman, ¿cómo son los lentes de realidad virtual? O sea, nos interesa mucho internarnos a través de la tecnología en la memoria, ¿no? Creemos que puede ser muy interesante. Por ahí veo una mano levantada. Vamos a abrir el micrófono, pero queremos justamente eso. Queremos que participen. Nos interesa mucho que también pongan sus ideas acá, porque pensamos que este es justamente un trabajo colectivo. No es un trabajo de nosotros que les venimos a mostrar a ustedes simplemente, sino que queremos todas las ideas, queremos todos los aportes, ¿no? Entonces yo te voy a pedir que después no te olvides de lo que nos quiere decir. Entonces, en ese sentido, esto es lo que les queremos mostrar, ¿no? Esta aplicación, en donde ustedes ven muchos colores que significan diferentes tipos de información. Y hay informaciones tan diferentes como el Plan Regulador Intercomunal Metropolitano de 1960, que es como el último plan regulador de planificación de Santiago que existe. Después vienen planes de especulación, ¿no? Y eso básicamente lo que hizo fue definir ciertas proyecciones a largo plazo que terminarían haciendo que en la periferia, alrededor de la línea del tren, como se ve acá, ¿no? Como se ve acá, lo podemos explicar después en detalle, porque lo que te permite esta plataforma, esta aplicación, es prender y apagar capas, ¿no? Entonces, podemos ir abriendo esta misma aplicación y podemos decir, ¿qué plan intercomunal metropolitano? La zona industrial que define el plan intercomunal. Veamos cuál era. Entonces, apagamos todas las demás capas y esta era, ¿no? Esta era la zona y esta era la línea del tren. Y podemos decir que ese es el antecedente de lo que después, más tarde, ¿no? Ya en el paro patronal que conocen, ¿no? Del 72, lo que más tarde se conformaría en esos como límites, ¿no? que define la regulación, que dice industria, vamos a la periferia, ¿no? No la dejemos en el centro de la ciudad, dejémosla justo en puntos estratégicos que tienen que ver con las líneas del tren, ¿no? Donde se van a formar esta estrella no industrial en la periferia,
donde están los grandes centros industriales, la Panamericana Norte, ¿no? Vicuña Maquena y el cordón Cerrillos Maipú. Y que después el René Urbina, que era un profesor de la Universidad de Chile, ¿no? Que estaba en Cerrillos Maipú justamente, dibuja con esta forma. En contraposición, ahí Karime siempre expresa esta historia, ¿no? Que la puedes contar porque es súper interesante. En contraposición a hay una tensión ahí de la memoria, ¿no? Sí. Bueno, lo interesante de las cartografías no es solamente que nos permite hablar o nos permite volver un poco al pasado y contar hechos históricos de la ciudad, por ejemplo, en este caso de Santiago de Chile, sino que también nos permite poner en tensión las maneras en cómo la memoria y cómo los pasados han sido representados desde la actualidad y cuáles también son los discursos hegemónicos que cruzan estas memorias y que cruzan estas representaciones. En este caso tenemos, por ejemplo, la superposición del mapa del periodista que siempre olvido el nombre. Robert Moss. Robert Moss, claro, que tenía una tendencia ideológica de derecha, y el mapa también de este profesor de la Universidad de Chile, de la Escuela de Arquitectura, donde podemos ver finalmente cómo se buscan representar distintas cosas. En un mapa se busca representar cómo a través de los cordones industriales se comienza a trabajar en torno a la construcción de poder popular. Y en el otro lo que se busca hacer justamente es criminalizar, entre comillas, los cordones industriales, diciendo que ahí es donde finalmente se desplegaba una organización armada que iba a hacer peligrar, por ejemplo, la democracia. Entonces son discursos ideológicos que cruzan estas representaciones cartográficas y que nosotros tomamos, ponemos en superposición justamente para poder tensionar qué es lo que ocurre ahí, de qué manera se ha abordado el pasado. Y esto mismo también se lo presentamos, por ejemplo, a quienes participaron en las distintas instancias de cartografías participativas que tuvimos en torno a la historia de Cerrillo Maipú. Entonces es mostrarles esto y decir, de esta manera se busca representar lo que ocurre acá, en este territorio. Ahora, a lo que a nosotros nos interesa saber es de qué manera ustedes habitaron este territorio, de qué manera ustedes construyen sus memorias en torno a esto, cómo podemos dialogar, cómo podemos discutir un poco con cómo el pasado ha sido representado desde el presente. Y ese trabajo, esa tensión que podría ser desarrollada en un libro de manera muy lineal, nosotros podemos hacerlo de manera inmediata a través de un trabajo cartográfico. Y que justamente, tal como decía José, tal como decía Rolando, es la invitación, es la apertura a reflexionar en torno a esto. Claro, ese es como rescatar, la frase que tú rescataste, ¿no? Esa como danza, ¿no? No me acuerdo de la palabra, coreografía, esa danza que se da en el espacio, que finalmente cuando nosotros la recordamos, cuando la escribimos, cuando la anotamos, tenemos que hacerlo por las características del formato histórico de manera lineal, ¿no? Pero esto es más como un cadáver exquisito. Todo sucede al mismo tiempo, todo ocurre al mismo tiempo y podemos empezar a ver semejanzas entre las cosas. Lo que tú decías, es muy semejante en el allanamiento, el circuito, uno al lado de otro, pero eso lo podemos notar cuando lo rayamos, lo dibujamos, lo cartografiamos en el espacio. Incluso el proceso mental que tú hacías era como nos decía, el circuito del mismo, ¿no? Es circular, ¿no? Entonces aparecen esos patrones, justamente. Entonces empezamos a ver patrones en el espacio y ya como no tenemos todo el tiempo del mundo, les voy a mostrar como propiamente tal qué podemos hacer, ¿no? con esta aplicación. De momento estamos desarrollándola. Es necesario indicar que estamos desarrollándola porque nos falta bastante, tenemos muchos proyectos en mente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos básicamente, tenemos todo el plano, ¿no? Tenemos como configuraciones, ¿no? Como paquetes de planos. Entonces tenemos el mapa completo y aquí se ven todas las capas, donde están las avenidas, las comunas de la época, como pueden ver, se enciende cada comuna. La zona urbana industrial del Plan Regulador Intercomunal Metropolitano de 1960, ¿no? Esa morada, la zona urbana, ¿no? Que era, la zona urbana, esa línea azul que ustedes ven, era hasta donde llegaba la zona urbana consolidada respecto de la zona rural.
el plan regulador, que quiere decir la zona residencial, ¿no? Lo mismo, en vez de zona urbana, zona residencial del plan regulador intercomunal metropolitano de la época. Y tenemos los cordones industriales en sus dos representaciones conocidas que nosotros conocemos, además de un extenso estudio que hicimos de distintas industrias que se hizo en el Archivo Nacional, con distinta bibliografía también de industrias sindicalizadas de la época. Bueno, tenemos industrias, poblaciones, campamentos y terrenos también. Pero además, todas estas capas, ¿no? Tenemos estos paquetes o configuraciones que les llamamos el espacio de la producción, ¿no? Donde están los cordones industriales, donde están las diferentes industrias, donde está el plan regulador intercomunal metropolitano, y tenemos también el espacio de la reproducción. Podemos decir que este es el contexto, ¿no? Donde después va a ocurrir todas las acciones, ¿no? Que ocurren durante la unidad popular, que estamos en proceso de ponerlas ahí con sus respectivas flechas, movimientos, toda esta coreografía. Este es como el contexto, pero ya nos permite mostrarles nuestra intención, ¿no? Nuestro enfoque. Entonces, bueno, eso es desde un punto de vista, y aquí tenemos este maravilloso botón, claro, tenemos este maravilloso botón que te permite ir rotando y ir metiéndote, digamos, en el espacio, que queríamos lograr eso, como no solo que sea el plano hegemónico desde arriba, sino que te permita meterte en el espacio, recorrer esa espacialidad que se vivió, ¿no? Que son los marcos de memoria que logramos encontrar y visualizar. Y también, por último, en esta página, ¿no? Tenemos esta información que nos linkea hacia justamente esta caja, ¿no? Sus planos, ¿no? El PDF de sus planos, y nos da una pequeña información sobre lo que es este archivo propiamente tal, que ya se los he comentado, ¿no? Y solo quiero hacer dos, si me permites, solo dos observaciones finales, si se quiere, antes de que pasemos a las preguntas. Yo creo que ya, comentarios, preguntas, yo creo que ya estamos un poco atrasados, pero no me quiero quedar sin decirlo. Por un lado, sí, ya me acordé de lo que iba a decir, ya. Que estos mapas, ¿no? Estos mapas que ustedes ven acá son, me gustaría mostrárselos porque son muy bonitos, ¿no? Son muy bonitos, están muy bien hechos, ¿no? Son estos mapas. Perdón por la improvisación. No porque sean de nosotras, ¿eh? ¿No? Como ustedes ven, esto es lo que hicimos en nuestro proyecto anterior, ¿no? Este es un mapa del día del golpe de Estado, pero el papel, ¿no? El papel soporta una cantidad de información. De repente, cuando uno pone demasiado, se ensucia, no se puede entender, no se puede visualizar, ¿no? Entonces, ese es el paso que nosotros dimos a la página web. No es azaroso, no es porque se nos ocurrió tener un sitio, ¿no? Es porque realmente la tecnología nos permite poner toda la información ahí, nos permite recorrerla, nos permite expresarla, ¿no? Ese es nuestro afán, digamos, en este proyecto de visualización. Y lo último, Y lo último, ahora sí me callo, es volver a la página y mostrar como un poco el proceso, ¿no?, que tuvimos para hacer esto, porque detrás de esto hay una serie de engranajes tecnológicos que son súper entretenidos de entender. Por un lado, por ejemplo, nuestro programador nos hizo este dibujo que es para entender todo el engranaje de diferentes aplicaciones y componentes tecnológicos que te permiten visualizar. No es como llegamos y pusimos nuestros planos ahí, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de sistematizar los datos, pero también ordenar los datos de una cierta forma, ¿no? Y esta es la forma en que se ordenan. Este es lo que le llama ahí, como José nos puede, es muy interesante el término que le dan los informáticos, se llama ontología, ¿no? Y esta ontología te permite saber cómo ordenar la información en tablas que se llaman tablas justamente dinámicas. Y estas son las tablas dinámicas que te permiten linkear un dato con muchos otros datos al mismo tiempo. Y eso es súper interesante, ¿no? Es un esquema complejo en el fondo.
Entonces, y finalmente también el trabajo de diseño, que es tremendamente relevante para una correcta visualización y es eso básicamente el proceso que se dio. Hay muchas otras cosas, pero básicamente eso es lo que queríamos mostrarles, ¿no? Y si pasamos ahora, bueno, dinos tú, Karime, ¿qué viene? Me viste con cara de Sí. hablar. Sí, yo creo que además de todo este proceso que muestra Rolo, que fue sumamente desafiante, metodológicamente yo creo que es interesante y se agrega aún más al trabajo transdisciplinar que nosotros hemos hecho. Que si en primera instancia el desafío fue cómo hacemos dialogar distintas disciplinas para poder construir un lenguaje cartográfico, este siguiente paso es cómo desde este lenguaje cartográfico que hemos logrado levantar podemos movilizar toda la información y proyectarla en una página web que sea un archivo interactivo, que sea un archivo accesible, dinámico y didáctico también para quienes lo leen. Yo creo que fue un desafío enorme, sumamente bello también para el equipo que estuvo constantemente trabajando en esto y también logra cumplir uno de los objetivos de este proyecto, que es acercar el trabajo cartográfico también a quienes les pertenece un poco, a las comunidades que año tras año han luchado justamente por visibilizar la importancia de los derechos humanos en la construcción de un proyecto país a futuro. Y los dejamos justamente con esta invitación, a que visiten nuestra página, a que dialoguen con nuestra página, a que revisen los archivos que poco a poco vamos a ir subiendo, a que puedan jugar también un poco con el mapa e interesarse en cómo la cartografía no es solamente un instrumento de investigación, sino que también es un lenguaje propio, es un espacio de cómo se produce conocimiento, cómo se dialoga con este conocimiento y que buscamos seguir explorando cada vez más. Yo creo que ahora sí podríamos dar el espacio a las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o una reflexión. José, no sé si tú tal vez quieres aportar algo. La compañera que había... ¿Sí? Hola. Bueno, primero que todo, agradecer, tremendo trabajo y es súper gratificante escuchar a la gente que sabe y ama lo que hace. Yo les quiero comentar que, bueno, yo trabajo en servicio público y estamos llevando un trabajo de recopilación de memorias y de relatos. Eso está soy antropóloga. Entonces ahí hacemos como la recopilación, ¿verdad? Y todo eso. Y siempre fue el obstáculo la presentación gráfica de estos relatos. Por lo mismo que ustedes decían, quedar en un libro, quedar en estas líneas, ¿cierto? Es como difícil. Ahí yo me metía en Google Maps, que es como lo pre básico de esta aplicación. Y lo encuentro maravilloso poder situar los relatos en espacios físicos, pero que están llenos de historia, así que eso, felicitarlos por el tremendo trabajo, tremenda aplicación, yo creo que la voy a revisar mucho y bueno, no sé si esta es la instancia, pero me gustaría quizás poder conversar un poco más en profundidad, que me puedan contar un poco más de la aplicación y eso. Yo tengo mis datos por ahí, así que bacán, felicitaciones. Ya, muchas gracias por las felicitaciones, de verdad. Y bueno, justamente esa también es la idea, que todos podamos visitar este espacio y comenzar a trabajar con estos instrumentos y que se masifique también. Que hay que descentralizar el conocimiento, nosotros siempre lo decimos. Entonces, este tipo de soporte justamente nos permite establecer ese tipo de diálogos. Hola. Bueno, también agradecer esta tremenda presentación. Y yo soy constructor civil. Y obviamente mi quehacer tiene mucho que ver con láminas, con planos, y uno, claro, empieza como también como a sus obras, encuentra que tienen vida, ¿ah? Y siempre me planteé una manera de hacer un seguimiento de las obras, y esto que es como algo así, un edificio también tú podrías mapearlo de esta manera. Entonces, esta manera de como que de objetivizar, como de modelar de una manera la realidad, ustedes tienen como un vector hacia atrás, ¿cierto? Un puntero hacia atrás de la historia. Si estás pensando que esto se mueve a través de una memoria, que tú apuntas hacia atrás para ver lo que pasó o cómo condiciona el presente,
también podrías apuntar hacia el futuro. Es una volada loca, pero... Claro, porque tú le podrías preguntar al mismo software cómo se va a mover esto para adelante. ¿O no? ¿Y por qué te lo digo? No, ¿por qué te lo digo? Porque yo modelé una obra de esa manera. ¿Te das cuenta? Y entonces tú te das con ciertos parámetros, tú le dices esto se tiene que mover más o menos aquí está la ciudad, qué sé yo, esto se mueve hacia allá. En un edificio está el plano, ¿cierto? Pero si yo le pongo más o menos industria, si le pongo más o menos personal, si le pongo más albañiles, más carpinteros, si me falta el cemento, si me falta el fierro, ¿para dónde se mueve? ¿O qué debería hacer para que eso fuera óptimo? Yo creo que el arquitecto quiere... En todo caso, lo que yo quiero rescatar es que lograron modelar una parte de la realidad, y también podemos modelar, ¿cierto?, en lo que hemos trabajado, ¿cierto?, en los conflictos sociales, en lo que es la ubicación de conglomerados, ¿cierto? Hemos estado trabajando en la Diputación del Nano, y yo creo que hacer o sea, si esta herramienta de modelaje que lograron hacer, tú lo llevas como a modelar o a rescatar o a mapear dónde está la problemática, tú podrías decir, aquí construyo esto, aquí construyo esto, aquí construyo una carretera, aquí construyo una plaza, aquí construyo... No sé si será muy volado lo que estoy diciendo. ¿Quieres contestar, Rolo? O... Es que, a ver, me encantaría que pudiéramos hacer eso. Yo tengo una visión un poco más política en ese sentido. Creo que los momentos políticos determinan mucho la morfología urbana, en un sentido más urbanístico, ¿no? Definitivamente la reforma urbana de 1979 definió el perímetro de Santiago y cómo se extendió luego. Las erradicaciones fue una decisión política, no solo fue una consecución de hechos que se dio en la historia de manera natural, ¿me entiendes? Entonces, pero sí creo que podemos ir fijando cada uno de estos hechos y viendo cómo evoluciona. Y esa evolución, de todas maneras, es interesante porque nos muestra una evolución política de la ciudad, lo cual en general en el urbanismo no se toma en cuenta. Parece que las zonificaciones, las planificaciones son bastante naturales. Por favor. ¿Puedo hacer un comentario? A mí me parece alucinante lo que... pero desde la ignorancia absoluta. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que yo trataba de insinuar al final, ¿no? En el sentido de que tú puedes proyectar futuros posibles. No se trata de predicciones. Y no todos los futuros son posibles porque están determinados por lo que hay. Entonces, a lo mejor se puede desarrollar una herramienta, como dices tú, que nos permita al menos ver un abanico de futuros posibles, ¿ya? Y por lo tanto tomar decisiones en vistas de las posibilidades de futuro que el presente nos abre. Y me parece súper bonito lo que... Sí, yo creo que, y como para aportar un poquito respecto a este concepto de modelación que tú hablabas, yo creo que el cuerpo tiene memoria y el territorio también tiene memoria. Y claro, cuando uno comienza a rastrear hacia atrás, qué fue lo que pasó ahí, de qué manera morfológicamente se constituyó el territorio y las formas de habitar ese territorio, tú te puedes dar cuenta que la historia muchas veces comienza a ser cíclica y hay distintas acciones, distintas performatividades que comienzan a repetirse en un mismo espacio. Como por ejemplo los cordones industriales, nosotros lo vimos como una de las grandes y primeras formas de organización popular, pero para el 18 de octubre nos fuimos a dar cuenta, una vez que hicimos un trabajo participativo y testimonial ahí, que la organización seguía latente y se seguían organizando en torno a un mismo territorio. Entonces es interesante ver cómo ciertas dinámicas, ciertas acciones, ciertas formas de habitar se arraigan en el espacio y se constituyen a sí mismas de esta manera cíclica. Yo creo que en ese sentido, claro, es sumamente interesante ver, por ejemplo, también lo que ocurre en Plaza Dignidad. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Cuál es la historia de ese espacio? ¿Cuál es la historia de ese territorio? Y cuando hablamos de construir este proyecto futuro es porque no se puede pensar en un país con una proyección futura
que no tenga justicia, que no haya alcanzado la verdad y que no tenga un respeto hacia su propio pasado. Entonces yo creo que es importante también establecer ahí la necesidad de abrir un poco ese diálogo. Ahora sí, Javier. Sí. Bueno, yo estoy tremendamente sorprendido y emocionado de lo que ustedes nos han mostrado. Cuando uno hace referencia a cartografía o a los cartógrafos, siempre piensa en 2D, en plano, ¿verdad? En cambio, ustedes han profundizado a nivel de las capas, como decías tú, ¿ya? Donde la información está en diversos estratos y se puede llegar, ya mediante estos recursos tecnológicos, a condensar en un espacio una información que en el plano sería imposible de compilar, ¿ya? Porque si no, no se entendería. Pero lo más interesante y lo que más me emociona a mí es que ustedes han hecho esto con un sentido clarificador, liberador. O sea, hay un proyecto político liberador detrás de todo esto, no es pura tecnología. Y aquí me recordaba como hace unos 20 años un profesor que nos empezó a contar las maravillas de la web y las maravillas de este asunto. Nos hizo una demostración y ¿qué es lo que nos demostró? Nos puso documentos de Word en la pantalla. Entonces no era mucho avance y yo no le comenté nada a él, pero comenté con amigos y dije, bueno, esto pero es como lo mismo que estar leyendo libros, pero leyendo libros a través del computador. En cambio, lo que ustedes han hecho ya es justamente sacarle el provecho profundo a la tecnología y con este sentido político liberador. Yo no sé si vino para acá, pero ustedes lo conocen, si está acá Renzo Guaico, ¿ya? Un compañero historiador también joven de Maipú. Él me invitó a dar testimonio a pobladores organizados ahora, hoy, sobre lo que fue la lucha de aquel tiempo, las luchas en Maipú, los cordones industriales, el Maipuzazo, etcétera, etcétera. Y yo pude constatar con mucha alegría lo que tú decías, ¿ya? En el sentido de que no de manera lineal, ¿ya? Pero lo que se había hecho en aquel tiempo estaba de alguna manera expresado en estos jóvenes que estaban organizados de nuevo tras los mismos ideales, tras los mismos planteamientos, tras el mismo sentido profundo de transformación de la sociedad. Entonces, esto que ustedes hacen, yo quisiera que ustedes, a través del Renzo o de alguien, se lo pudieran hacer llegar a esta gente que está organizada ya en un centro cultural y en una asamblea territorial, donde justamente lo que buscan es rescatar la historia. Y me quiero despedir diciendo que con esto me quedo tranquilo, porque yo soy audiovisualista y también trabajamos en la memoria. Y una de las cosas que nos hemos apurado ya a registrar es tomar el testimonio de los viejos y las viejas porque ya no les queda mucho tiempo, ¿ya? En cambio, con esto que ustedes están haciendo ya queda ya guardado para siempre y uno ya deja de ser imprescindible. Gracias, Javier. Buenas tardes con todos y con todas. Son 5 puntos y espero ser súper breve. Lo primero es felicitar y agradecer al colectivo. Creo que hacen un trabajo necesario, significativo y sobre todo para el porvenir, como apuntaba José. Me presento, soy Nicolás y trabajo en un proyecto que es Memorias del siglo XX del Archivo Nacional. Y durante años hemos trabajado líneas de tiempo. Y la temporalidad es lo que nos marcaba. Y desde que participé en el taller que hicieron ustedes en UNTAC, como que me explotó en la cabeza y creo que tenemos todo un desafío geoespacial que representar. Tenemos algunos ensayos, aprendizaje, en fin, pero tenemos muchísimo que aprender de ustedes. Así que muchas gracias porque creo que aportan herramientas, reflexión y materiales que van a ser significativos para el trabajo descentrado y fuera de Santiago también. Respecto a lo dicho por José, agradecer las preguntas que instaló.
como dice Holloway, como toda reflexión es una pregunta y preguntando caminamos. Yo creo que esto nos abre varias preguntas, ¿no? Nos motiva cómo seguir, cómo avanzar. Y me llamó la atención algo que destacaba José respecto a los coros geográficos, que él lo leyó como coreografía, pero cuando lo escuché el coro, y la palabra coro me retrotrae a Brecht, en el fondo, que habla que el pueblo habla en coro, no habla solo con una voz protagónica, sino que varias voces. Y me encantó hacer esa doble lectura, en el fondo, del mismo término. Lo tercero, una pregunta, y súper concreta, es ¿por qué la opción de hacer un archivo? O sea, ¿cuál es la definición de archivo? ¿Por qué están entendiendo un archivo? Entiendo que tiene que ver con el testimonio, con lo que se lega, ¿no? Con lo que trasciende en el tiempo. Los primeros documentos de la nación o de cierta parte están en el archivo nacional, en fin, el archivo comunal. Todo eso. Lo cuarto, una reflexión en torno a un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Del rigor de la ciencia, que básicamente dice que hay una generación muy dedicada a la cartografía, tanto que los mapas de una provincia caben en una ciudad, en la ciudad y en el imperio, en fin, pero que las generaciones siguientes, menos entusiasmadas por los temas cartográficos, las van dejando en el olvido. Son 2 párrafos del texto, pero qué hermoso, ¿no? Con esto quiero hacer una pregunta. ¿Cómo seleccionar, cómo valorar y cómo combinar los 3 elementos que constituyen la memoria, ¿no? Porque la memoria no es solo el recuerdo, sino que es el recuerdo, el olvido y los silencios, que hay en Argentina, en fin, y las cosas que a veces se silencian, y no quiero que se malentienda ni que es negacionista, en fin, pero creo que hay una complejidad en la lógica de la memoria. Y por último, preguntarles cómo han sido sus reflexiones respecto a los términos y condiciones de uso del material que ustedes ponen a disposición, pensando en los usos y en los eventuales abusos de la memoria, en el fondo. Estamos de acuerdo en que es un tema que hay que abrir, pero no sé, por ejemplo, en las discusiones en Argentina también están hablando cómo respetar los silencios, el derecho al olvido, y con eso vuelvo a agradecerle y a felicitar todo el trabajo que han realizado a todo el colectivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la reflexión y por las preguntas. Yo creo que partir yo, si es que no me equivoco, con la pregunta de por qué hablamos de qué es un archivo o cuál es la importancia de trabajar la cartografía como un archivo. Bueno, y esto es algo que yo defiendo y que hemos conversado mucho también como equipo de trabajo, que las cartografías no se pueden pensar o eran pensadas tal vez solamente como un instrumento de investigación, pero no es solamente eso, sobre todo cuando tú trabajas también con todo el área de los testimonios, ¿verdad? Todo el trabajo oral que la cartografía puede despertar. La cartografía no solamente es un instrumento, también es un artefacto en torno a la memoria, tiene un carácter expositivo, es un archivo porque justamente detona también, evoca ciertas memorias y al trabajarlo de manera testimonial nos permite justamente relevar y rescatar, entre comillas, no me gusta mucho el concepto de rescatar, pero nos permite sí conservar estas memorias que han estado disipadas, por ejemplo, en el tiempo o en distintos soportes. También con José, con Rolo, antes de empezar la conversación, la presentación de la página web, hablábamos, por ejemplo, de la ausencia muchas veces de archivos públicos en Chile, que es un problema en torno a las problemáticas de la memoria y los derechos humanos importantísimo. Distinto es, por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de Argentina, donde tú tienes una amplia gama de archivos públicos que han logrado ser recuperados y que son conservados y que son además accesibles al público. En Chile no es el caso, tenemos muy pocos archivos. El informe Valech, el informe Rating suelen ser una mirada muy superficial también de la historia o de los testimonios, que no ha sido profundizada o analizada desde distintos aspectos, como por ejemplo desde la represión con una perspectiva de género. O sea, son miradas del pasado que no han sido desarrolladas en la actualidad, a no ser por equipos de investigación o académicos o profesionales como los que estamos, por ejemplo, hoy día. O sea, hay una ausencia que es necesario trabajar y que, por ende, también nosotros nos llamamos a nosotros mismos como militantes por la memoria, ¿verdad? Que tomamos este compromiso por militar por la memoria y tomamos este compromiso también de contribuir a las comunidades que han trabajado por la protección de derechos humanos a construir archivos privados en este caso. Entonces, claro, la cartografía deja de ser
un instrumento de investigación, deja de ser de pertenencia del equipo de cartografías de la memoria y es un archivo que se construye y se trabaja en conjunto con las comunidades a las cuales finalmente vamos o a las cuales invitamos a participar de nuestros distintos espacios. Y también eso es lo importante de la página web y por qué este soporte para difundir el trabajo, porque es justamente eso lo que nosotros buscamos hacer, buscamos generar la apertura. Buscamos generar espacios de diálogo y espacios de accesibilidad a nuestro trabajo, para que no solamente los académicos o quienes están detrás del trabajo de cartografía sientan una cierta pertenencia a este instrumento. ¿Se entiende? En ese sentido, es un instrumento que permite justamente masificar la necesidad y la importancia de los estudios de la memoria en Chile y yo creo que en Latinoamérica. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Perdón. Yo me acuerdo. ¿Te acordé? Sí. Primero, hacer un pequeño comentario de lo que dijiste al principio, ¿no? De que este trabajo, esta reflexión iterativa en el fondo, que va desde revisar la historia, pensar la historia, graficar la historia, y se va moviendo así, ¿no? Les ha servido, creo que es tremendamente valioso, y justamente nuestro trabajo, y esto quiero saludar en este comentario, ¿no?, a nuestro programador que me dijo que era importante relevar este asunto. Todas las herramientas que hemos ocupado acá son herramientas tecnológicas colaborativas, abiertas, ¿no? Es algo para que tú lo puedas tomar, para que descargues, tomes, saques de acá, es para ocuparlo. Esa es nuestra intención. Entonces, ese pequeño paréntesis. Y creo que todas las preguntas que hiciste están conectadas, tienen un hilo de conexión, porque justamente para mí, desde mi experiencia personal de cartografiar, ¿no?, de dibujar, de graficar, claro, una línea tiene información, pero al mismo tiempo cuando yo trazo la línea, como que me viene la memoria táctil de eso. No es mi memoria, pero estoy haciendo que un tanque recorra por una calle al trazar una línea. Es como una suerte de, al graficarlo, al ver el contexto de todas estas situaciones, es como un archivo sensible, podríamos decir. No sé si está bien la palabra, no sé qué tipo de término sea ese, pero creo que por ahí va el término de archivo. Y por supuesto está referenciado y queremos referenciarlo de una manera súper categórica a archivos que realmente existieron, ¿no? O sea, que estén linkeados a eso. Pero al mismo tiempo la cartografía vendría a ser como otro tipo de archivo, ¿no?, que está reseñado o dibujado por archivos en papel, ¿no?, en video, en fin. Justamente esto nos lleva a estas contradicciones que tú señalas, y todo viene a partir de la práctica de hacer un plano, ¿no? ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo valorar? ¿Cómo hacer que comparezcan la memoria, el recuerdo y el silencio? Y yo te diría que todo eso naturalmente comparece cuando dibujamos plano. Cuando dibujamos con testimoniantes, por ejemplo, el silencio aparece, las contradicciones aparecen. Eso naturalmente aparece. Y claro, y ahí depende mucho de la metodología, ¿no? La empatía, respetar esos silencios, ¿no? Dónde dibujar y dónde no. Yo creo que todos esos temas son, como tú tal vez lo expresas de una manera más teórica, ¿no?, pero nosotros lo vemos en la práctica. Entonces yo creo que por ahí van todas las preguntas. Siento que todas están vinculadas con el tema justamente del dibujo, de la práctica de hacer una cartografía. No, solo un comentario muy menor a propósito de la referencia a Borges. Porque es súper interesante. Finalmente, al parecer, el plano perfecto es aquel que coincide completamente con la realidad. Y lleva una pretensión irrisoria, imposible, ¿no? Porque entonces el plano reemplaza la realidad. Lo que lleva inmediatamente a la siguiente reflexión. Todo plano es limitado. El punto de tu pregunta es cómo limitamos el plano. ¿Dónde ponemos los límites? ¿Con qué criterios decidimos esto va y esto no? Yo creo que la gracia ahí es tomar conciencia de que tomamos decisiones. Y que, por ejemplo, un plano como este está escrito desde una posición política. Y eso no hay por qué ocultarlo, es una decisión. Y
y es una convicción. Y por lo tanto yo decido que pongo en el plano. Y decido que pongo en el plano porque tengo mis convicciones políticas y porque esto es lo que contribuye a llevar adelante mis convicciones políticas. Y eso, en mi caso, a mí me parece aplaudible, ¿no? O sea, es una de las cosas que me gusta de este proyecto, que no esconde y no pretende una objetividad que es imposible, ¿no? Pero invita a la discusión, como la referencia que hizo Karime, ¿no? Entre los dos planos del periodista de derecha y ¿no? Como se contraponen. Política no significa negar. Claro. O sea, también hay una decisión política en poner ese plano. Exacto. De hecho, bueno, lo que dice José es sumamente importante respecto a la decisión política teórica y metodológica de representar también las contradicciones y representar los silencios. O sea, claro, es tal como decía Rolo, por ejemplo, en el trabajo metodológico participativo los silencios se respetan. Pero visto desde la mirada disciplinar, por ejemplo, desde la sociología, el silencio es información. La ausencia me está diciendo algo. Entonces, claro, nuestro trabajo analítico finalmente está, después de contrastar el archivo, contrastar los testimonios, ver qué es esa ausencia, cómo se construye esa ausencia, qué hay detrás de ella. Y respecto a los abusos de la memoria, yo creo que la única forma de trabajar y de avanzar en los estudios de la memoria en Latinoamérica es desde el respeto y es en conjunto con los testimoniantes y en conjunto con el trabajo de las comunidades. Yo creo que una memoria que no está territorializada, que no tiene alma, que no tiene un rostro, es muchas veces difícil de abordar, porque son ellos mismos quienes van dictando también los silencios, las pausas, las ausencias que ellos necesitan para poder reconstruir su propio relato. Y yo creo que, claro, es un desafío metodológico si lo queremos llevar a ese plano, pero también es un desafío sumamente humano que nosotros hemos tomado en consideración y que queremos también seguir explorando y del cual estamos aprendiendo día a día. No sé si alguien más querrá decir alguna pregunta, alguna reflexión. Yo creo que, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo. Bueno, agradecer enormemente que hayan querido estar este día, que nos hayan realizado preguntas, que hayan realizado reflexiones en torno a nuestro trabajo. Yo creo, hablo por mí, yo creo que también en representación de todo el equipo de Cartografías de la Memoria nos vamos con el corazón muy lleno por este tipo de instancias y motivados también para poder seguir trabajando y seguir creciendo. Y agradecer también la presencia de José. Yo le decía por teléfono, soy su fan, no, pero le decía por teléfono que él fue también una parte fundamental de mi trabajo de tesis de magíster y de verdad es un honor que nos acompañe, que nos dedique unas palabras también, que dedique a reflexionar este trabajo y que se sienta también convocado por este tipo de espacios y finalmente por la decisión de militar en torno a la memoria. Eso, nuevamente reitero la invitación a que visiten nuestra página web, a que difundan nuestra página web y siempre está ahí el ítem de contacto para que puedan contactarse con nosotros y hacernos las preguntas pertinentes si así lo necesitan. Muchas gracias José, muchas gracias. En la salida, aquí en la entradita, va a estar nuestra compañera La Fran, que va a estar entregándole ejemplares de la investigación a quienes quieran. Así que pueden pasar por ahí.